Bendiga a mi hermano, mi amigo, que me estás escuchando, amén, viendo por Facebook. Quiero leer una palabra para todos nosotros, amén, a todos. Esta palabra, hermanos, no es para que alguien se convierta quizás, pero sí es para edificación del pueblo de Dios. Es para edificar el cuerpo de la iglesia. Amén. Yo quiero que leamos en Efesios 6 muy cuidadosamente la palabra del Señor. Amén. Si tú tienes tu Biblia a la mano, léela, porque es necesario que leamos la Biblia. Es necesario que nosotros estudiemos la Biblia, amén. No solamente la oigamos, no solamente seamos oidores, sino que también practiquemos la lectura, amén. Dice la palabra del Señor en Efesios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Todo es para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 6:11. Dice la palabra del Señor: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ese versículo, hermanos, es el versículo clave, el cual nosotros tenemos que saber interpretar, tenemos que saber usar. Porque seguidamente dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estéis firmes. La palabra del Señor, hermanos, es clara, y algo que tenemos que tener en cuenta es que la palabra del Señor me está diciendo a mí que yo me tengo que preparar y tengo que estar firme ante las acechanzas del diablo. Así dice en mi Biblia. Así dice en mi Biblia que yo tengo que estar firme ante las acechanzas del diablo. Ahora estamos en tiempos donde la iglesia del Señor Jesús se le ha olvidado el tema principal. A la iglesia de Jesucristo se le ha olvidado el tema más principal de la palabra de Dios. Y ese tema es predicar el evangelio del reino de Dios. Nosotros, como ministros de Dios, como predicadores, como evangelistas, como misioneros, como anunciadores de las buenas nuevas de salvación, nuestro deber, nuestro enfoque es predicar el evangelio del reino. En estos últimos tiempos, hermanos, lastimosamente se ha perdido el enfoque, se ha perdido el por qué tú eres predicador, el por qué tú estás predicando. Se ha perdido cuál es el punto principal de que tú y yo estemos en las redes sociales hablando de un Dios tan grande y maravilloso. Ahora todo mundo está peleando contra su hermano. Ahora todos están criticando a las demás iglesias. Ahora todos están criticando a los demás hermanos. Ahora todos están... Eso no es predicar la palabra del Señor. Eso no es... perdóname. Eso no es predicar el evangelio del reino.
tú lo que estás haciendo es juzgando a tu hermano, criticando a tu hermano, criticando a la misma iglesia de Jesucristo, el mismo cuerpo. El que esta persona practique cosas que tú no practiques no significa que se va a ir para el infierno. Ahora en todos los videos estamos viendo donde los pastores, los ministros, los evangelistas están ofreciendo el infierno a todos aquellos que hacen algo o que practican algo que ellos no practican. Ese no es nuestro deber. Esa no es nuestra tarea. Ese no es mi llamado. Ese no es tu llamado. Tu llamado es predicar la palabra de Dios. Tu llamado, tu lucha es predicar en contra de las acechanzas de Satanás. Tu lucha es contra Satanás. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso dice la palabra del Señor. Y si yo trato de interpretar, por muy sencillo que lo interprete, el versículo de 2 de Corintios 10:4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Quiere decir que las armas que nosotros tenemos no son para que nosotros peleemos contra nuestros hermanos en Cristo, contra la carne, contra mi enemigo, contra mi padre, contra mi madre, contra mi hermano, contra mi hijo. Tú no vas a pelear, hermano, en contra de tu mejor amigo. Tú no vas a pelear en contra de tu hermano en Cristo. Tú vas a pelear en contra de las acechanzas que Satanás está poniendo en la vida de tu amigo, de tu hermano, de tu padre, de tu hijo. Lo que tienes que hacer es orar, reprender al demonio, reprender al enemigo, reprender la acechanza que el enemigo está poniendo en la vida de tu hermano, de tu amigo, de tu hijo. Esa es la tarea de nosotros los predicadores. Hermanos, no nos confundamos. El hecho que te pares en un púlpito a gritar los problemas de la gente, el hecho que te pares en un púlpito a gritarle los problemas en la cara a la gente, el hecho que te pares en un púlpito a decirle a la gente el pecado que está viviendo, no te hace predicar la palabra de Dios. Predica el evangelio. Predica la palabra del Señor. Hermanos, no estemos en contra de nuestro hermano. Mi hermano no es mi adversario. El otro predicador que está predicando mal no es mi adversario. Ese no es mi problema. Ese es el problema de él. Nosotros, el deber de nosotros es predicar la palabra del Señor. La unción la da el Espíritu Santo. La unción la da el Espíritu Santo. El milagro lo hace el Espíritu Santo. Nosotros no hacemos nada. Nuestro deber como ministro de Dios, nuestro deber como predicador, la responsabilidad que tenemos cuando nos paramos en un púlpito a predicar la palabra de Dios es predicar el evangelio del reino. Nuestro deber es predicar la palabra de Dios. No es estar mandando al infierno a nadie. Hermano, con estar mandando al infierno a las personas, no estás predicando el evangelio de Cristo. No estás ayudando en nada. Si tú tienes algo, escucha lo que te voy a decir. Si tú tienes algo en contra de tu hermano, llámalo. Llámalo a tu oficina. Llámalo a tu casa. Reúnete con él y dile. Dile a él el pecado que está cometiendo. Llámalo. Dice la Biblia, hermano, hay orden.
Hay orden para que tú puedas exhortar. Tú no puedes agarrar el problema de una persona, tú no puedes agarrar la situación de una persona y pararte en el púlpito a predicar el problema de esta persona. Tú tienes que ser una persona cristocéntrica. Predicar de Jesucristo, predicar de la salvación, predicar que si pecamos nos podemos ir para el infierno, pero no es nuestro deber mandar a nadie al infierno. Porque eso es lo que nosotros hacemos. Nos fijamos lo que los hermanos están haciendo. Ponemos atención en el pecado que en el hermano o la hermana anda y comenzamos a predicar. Comenzamos a predicar. Nuestra lucha, dice la palabra del Señor, no es contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha es contra principados. Nuestra lucha es contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nuestra lucha es espiritual. Dice Efesios 6:11, que nos preparemos para estar firmes el día de la acechanza. El día que el enemigo venga en contra de nosotros, nosotros tenemos que estar preparados en contra de toda acechanza de Satanás, del diablo, dice la Biblia. Eso es lo que la Biblia me dice. Eso es lo que la palabra del Señor me dice a mí. La Biblia no me dice a mí que yo ande mandando gente para el infierno. La Biblia no me dice a mí que yo ande diciéndole quién se va a ir para el infierno y quién se va a ir para el cielo. Y eso es lo que miramos ahora. Usted mira un video en las redes sociales, usted mira que la persona está mandando para el infierno a todo el mundo, menos él. Él no se va para el infierno. Él no se va para el infierno porque él está hablando de la palabra de Dios. Pero ese no es el tema. El tema principal de todo predicador, el tema principal de los hijos de Dios, el tema principal de todo aquel que se ha tomado a bien, hermanos, predicar. Porque esto, hermano, el predicar, esto tú lo tienes que hacer con amor. Tú lo tienes que hacer con pasión para Dios. No es ninguna obligación. No es ninguna obligación que tú estés predicando el evangelio. No te sientas obligado a predicar el evangelio. El evangelio se predica por amor. El evangelio se predica por agradecimiento. Pero en el evangelio no tiene que haber odio. No tiene que haber rencor con las personas. Cuando tú te pongas a predicar en un púlpito, en una red social, tú no tienes que ver el error. Tú no tienes que tener odio en tu corazón. Tú no tienes que tener rencor en tu corazón contra nadie. Porque entonces tú estás predicando odio a las personas. Tú estás predicando el rencor. Y Cristo no vino. Cristo no vino para sentenciar a nadie. La palabra del Señor dice en la Biblia que el que cree es necesario que crea que Él existe. Dice la palabra del Señor que el que no cree será condenado por no haber creído en la palabra de Dios. Pero no es nuestra tarea, no es mi trabajo, hermano, no es mi responsabilidad, hermano, amigo que me está viendo, mandar al infierno a las personas. Mi responsabilidad como ministro de Dios, tu responsabilidad como predicador, como ministro de Dios, es predicar la palabra del Señor. La palabra del Señor nunca nos ha dicho a nosotros: el que se esté portando mal, mándelo para el infierno. El que usted vea que esté haciendo pecado, mándelo para el infierno. Y si no, dime el versículo dónde está para leerlo. Quizás yo no lo he leído y yo me esté perdiendo una buena parte de la palabra del Señor. Pero yo he entendido que Dios me ha mandado a mí a predicar el evangelio de salvación, a predicar el reino, a predicar el evangelio del reino de Dios. Lamentablemente, ahora estamos escuchando en las redes sociales a muchos ministros que han perdido el enfoque, han perdido
el por qué están predicando, para quién están predicando. Yo no predico para mí. Yo no predico para que las almas sean mías. Nadie me paga para predicar. Yo no cobro por predicar. Lo que yo hago, lo hago por agradecimiento. Porque Cristo me salvó. Cristo me sacó de donde yo estaba viviendo. Cristo rompió las cadenas. Cristo quitó las vendas de mis ojos. Y Él ahora me hace ver la verdad. Pero no es obligación predicar. No es obligación que tú te pongas en el púlpito a predicar. No es ninguna obligación que tú saques tu teléfono y que comiences a predicar en las redes sociales. No es ninguna obligación. Pero si lo haces, hazlo con amor. Hazlo porque estás agradecido. Hazlo porque quieres predicar el evangelio de salvación para otras personas. Ahora estamos viendo que toda la gente está mandando para el infierno a toda la gente. Todo mundo, los cristianos peleando contra los cristianos. Esta iglesia determinada peleando con la otra iglesia. Que los mormones aquí, que los católicos allá, que los cristianos aquí, que los evangélicos acá, que los protestantes allá. Y hacemos, hermano, fiesta. O mejor dicho, el diablo hace fiesta con la gente que se presta para predicar blasfemias, para predicar mentiras. Dice la palabra del Señor que si pecamos, abogado tenemos. ¿Por qué no predicamos un evangelio donde el que se ha caído, donde el que está pecando pueda levantarse, pueda encontrar una esperanza de vida? Puede encontrar una esperanza de que alguien lo va a perdonar. La Biblia dice, si pecamos, abogado tenemos, Cristo Jesús. Él es nuestro abogado. Él es el Señor que perdona nuestros pecados, el que perdona nuestras ofensas. ¿Por qué no predicamos un evangelio verdadero donde el que está en el mundo, el que está en la calle, pueda encontrar la salida a su pozo? Puede encontrar la salida a ese tipo de vida que está llevando pecaminosa. ¿Por qué no enseñamos a la gente que venimos a los pies de Cristo, pero no es para ser santos? Nadie puede ser santo hasta que Cristo venga. Nadie puede ser perfecto. Dice la palabra del Señor, dice Pablo, que vamos a alcanzar la perfección hasta el día que Cristo venga. Cuando Cristo venga, nosotros vamos a ser perfectos. Por eso dice la Biblia que nada imperfecto entrará en el reino de los cielos. Pero no está hablando de la gente imperfecta que vivimos ahora en este mundo. No, está hablando que cuando Cristo venga, nosotros vamos a ser transformados. Nuestro cuerpo carnal, dice la Biblia, será transformado en un cuerpo espiritual. De eso está hablando la palabra del Señor. De eso está hablando la Biblia. Con esto no estoy diciendo que tú puedes practicar los pecados. Con esto no estoy diciendo que tienes permiso de estar en pecado. No, levántate. Levántate en el nombre de Jesús. Pero la responsabilidad de nosotros como ministros de Dios, la responsabilidad de nosotros como cristianos es predicar el evangelio de la salvación, el evangelio de aquel que vino y nos salvó a nosotros mismos. Hermano, yo me siento agradecido con Dios. Yo me siento agradecido con Jesucristo. Dice la palabra del Señor, Juan 3:16 y Juan 3:17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él.
Imagínate que Jesús no vino a juzgar a nadie. Jesús vino presentando la palabra de salvación. Jesucristo vino siendo Dios, hermano. Siendo Dios se despojó de todo, dice la palabra. Y Él vino humildemente. Él vino humildemente. Él tenía y tiene el poder para poder mandar a cualquiera al infierno. Pero Él no lo hizo. Él no lo hizo porque dice la palabra del Señor más adelante, ahí en Juan 3, 18, si no me equivoco, que dice que el que no cree ya es condenado. ¿Y quién lo va a condenar? La palabra, el evangelio. El que no cree en Cristo Jesús, el que no acepte a Cristo Jesús, dice la Biblia, que va a ser condenado. Pero ese es el trabajo de la palabra, no es mi trabajo. No es mi trabajo mandar al infierno a la gente. No es mi trabajo mandar a la gente y decirle, tú no vas a recibir el reino de los cielos. No es mi trabajo, hermano. Mi trabajo es predicar el evangelio. Mi trabajo, mi responsabilidad, por agradecimiento, no por obligación, es predicar que Cristo salva, que Cristo reina, que Cristo es el único que nos puede dar la vida eterna. Ese es mi trabajo, esa es mi responsabilidad, presentarte a ti al Cristo de poder, presentarte a ti al Cristo que sana, que salva, al Cristo que restaura las vidas, al Cristo que perdona los pecados. Esa es mi responsabilidad como ministro de Dios. Pero ahora no, todo mundo se toma la atribución de mandar al infierno a los demás. ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Dónde está que tú tienes el poder y la autoridad para mandar al infierno a la gente? Predícales que hay vida, predícales que hay salvación. Ahora todavía hay tiempo. Por eso la gente tiene miedo, la gente está asustada, la gente afuera no quiere venir a los pies de Cristo, no quiere entrar a una iglesia. Porque nosotros como ministros los asustamos con mentiras. Dile la verdad. Hermano, estás en pecado, habla con él, pero no lo traigas al púlpito. Si tienes a alguien en tu iglesia que está fallando, sepáralo, habla con él y dile, hermano, hermana, mira, esto no se hace así, estás haciendo algo malo. Hermano, hay consecuencias por el pecado, hay consecuencias por lo que estás haciendo. Pero no puedes agarrar ese tema y traerlo a la iglesia. La gente se alegra. La gente se goza cuando le dicen a otro que se va a ir para el infierno. No es mi responsabilidad, hermano. No es tu responsabilidad. Si tú eres un predicador, la palabra predicador, la frase predicar, quiere decir repetir algo que ya fue dicho. Predicar, la frase, la palabra predicar, significa repetir algo que ya fue dicho. ¿Por qué? Porque ya fue dicho por el Señor Jesús, ya fue dicho por los apóstoles, ya fue puesto por la palabra del Señor. Entonces nuestro deber es repetir lo que está en la Biblia. Conforme el Espíritu Santo nos bendice y nos da más palabra, más discernimiento, más conocimiento. Yo predico el evangelio del reino. Yo predico que mi lucha no es contra carne ni contra sangre. Mi lucha no es contra mi hermano, mi lucha no es contra otro pastor, mi lucha no es contra otra iglesia, mi lucha no es contra ningún hermano, ningún amigo que conozco que está predicando erróneamente. No, mi lucha es contra el enemigo, mi lucha es contra el diablo, el adversario. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia en Efesios 11. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso dice Efesios 6:11. Y 2 de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Quiere decir que no funcionan, no son para que tú pelees.
no son para que yo pelee contra un hermano en la carne. Son para que pelee contra alguien en el espíritu. Es para que yo pelee contra las acechanzas del enemigo, contra todo pensamiento que viene a mi mente y a mi corazón, con toda idea que viene a mi vida, con toda mentira, contra todo engaño, contra todo estratagema que viene de parte de los hombres, contra toda mentira, todo engaño, pero no contra mis hermanos, no contra otra iglesia. ¿Qué ganamos con estar juzgando a otra iglesia? ¿Qué gano yo con estar juzgando a otro hermano? Mateo 7:1 dice, no juzguéis ese para es condicional. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que medís, seréis medido. Eso dice la palabra del Señor en Mateo 7:1. Entonces, si yo sé que al juzgar yo tengo que ser juzgado, quiere decir que yo voy a pecar, que yo voy a caer, que es necesario que yo caiga en pecado para que también yo pague el haber juzgado a otro. Eso quiere decir la palabra del Señor. Entonces, como yo ya conozco, yo ya sé que no tengo que juzgar a nadie, predico. ¿Quién va a transformar al ser humano? El Espíritu Santo. ¿Quién va a cambiar al hombre? Dice la Biblia que quien cambia al hombre del pecado es el Espíritu Santo. Él es el que cambia al ser humano. Él es el que corrige al hombre de todo pecado. El Espíritu Santo, dijo Jesús, me voy, pero no los dejo solos. Les dejaré el Consolador. Hermanos, la palabra el Consolador significa el que va a estar con nosotros, el que nos va a ayudar, el que nos va a acuerpar, el que nos va a proteger, el que nos va a enseñar. Eso significa el Consolador, el que va a estar a tu lado en el momento de la angustia, el que va a estar a tu lado en el momento de la desesperación. Eso significa el Espíritu Santo de Dios está aquí en la tierra para transformar tu vida, para transformar mi vida, mi conocimiento, para transformar mi mente de una mente pecaminosa a una mente espiritual. No te estoy diciendo, hermano, que nosotros somos ángeles, no tenemos aureola y mucho menos alas. Simple y sencillamente tratamos de vivir una vida apartados del pecado. Que siempre pecamos, fallamos. Siempre pecamos. Todos, dice la Biblia. Todos. No hay uno, dice la Biblia, que no tenga pecado. Y el que dice que no tiene pecado, hace mentiroso a Dios. Eso dice la Biblia. Por eso nosotros tenemos, hermanos, que escudriñar, tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. Hermanos, es necesario que el pueblo de Dios, se prepare. No podemos, hermanos, ponernos en un púlpito. No podemos, yo no me puedo ir a parar a un púlpito a predicar, a decirle a todo el mundo que se va a ir para el infierno. Eso no es predicar la palabra de Dios. Eso es hacer justicia con tu justicia humana. Eso es hacer justicia con el conocimiento humano. Pero Cristo dice que mientras, dice la Biblia, que si tú tienes vida, tú tienes esperanza para arrepentirte. Dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo, dice Jesús, los haré descansar. Entonces Jesucristo nos predica un evangelio diferente al que el hombre está predicando en estos tiempos. Jesucristo te dice que si tú estás pecando, que Él es tu abogado. Jesucristo te dice a ti que si tú estás pecando, que te arrepientas y que vengas, que si tú estás cargado, que si tú estás cansado, que vengas a los pies de Cristo y que Él te va a ayudar. Jesucristo predica un evangelio de restauración. Jesucristo predica un evangelio para que nosotros restauremos nuestra alma en Cristo Jesús. Y el hombre predica muerte espiritual. El ser humano condena muerte espiritual. El ser humano condena y te manda al infierno solo porque
tú usas pantalón, por decir algo. Porque tú pusiste un arbolito de Navidad, te manda al infierno. Porque tú te pintas las cejas, te mandan al infierno. Porque tú haces algo indebido. Por todo, los seres humanos, ministros de Dios, están mandando a los hombres al infierno. Pero no te dicen. La Biblia dice que el que está cansado y cargado, que venga a los pies de Cristo, que Él lo va a hacer descansar. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí, Jesucristo. Entonces Jesucristo nos da una nueva esperanza. Jesucristo nos predica el evangelio verdadero. Aquel evangelio que trae esperanza, que trae vida eterna. Este mensaje es para los predicadores. Este mensaje es para aquellos pastores que se ponen en los púlpitos a predicar, a condenar a la gente. Hermano, restaura las vidas. Ese es tu trabajo, ese es tu rol. Eso es lo que yo necesito hacer, predicar la palabra del Señor. El que se quiera convertir, el que crea, el que acepte, el que se quiera convertir, que se convierta. Y el que no se quiere convertir, que no se convierta. No es mi responsabilidad mandar al infierno a la gente porque no se quiere convertir. Mi responsabilidad es predicar el evangelio del reino de Dios. Dice la Biblia que el que no cree será condenado. Y será condenado por no haber creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Pero ese es el trabajo de la palabra. Ese es el trabajo de Dios. Ese no es mi trabajo. No es mi responsabilidad mandar al infierno a la gente. Por eso te digo, hermano, amigo, te amo en el amor de Cristo. Te amo en el amor de Cristo y deseo, en verdad, de corazón, deseo que seas prosperado espiritualmente. Deseo que este video te ayude a preocuparte, a regresar al verdadero punto que Dios nos ha puesto a nosotros, que es predicar el evangelio del reino. Hermano, nosotros no podemos estar predicando un evangelio de condenación. Jesús no me mandó a mí a predicar un evangelio de condenación, mandando a todo mundo al infierno porque usa tacones altos, porque no usa la falda hasta el ojo del pie, o porque no usa el manto, o porque tantas cosas. Por todo mandan al infierno ahora. Ese no es el evangelio del reino, mi hermano, mi amigo. Ese no es el evangelio que Jesucristo predica. Tu responsabilidad es predicar la sana doctrina de Dios. Tu responsabilidad es predicar la sana doctrina. No los pensamientos, ni las ideas, ni las doctrinas, ni las costumbres que tú tengas en tu país. Si en tu país es costumbre hacer algo, tú tienes que dejar tu costumbre a un lado. Tú tienes que dejar la costumbre. Tienes que predicar el evangelio que salva y que restaura las vidas. Hermano, Dios te bendiga. Este video no es para que te guste. Este video es para que sane, para que te lleve de nuevo al lugar donde tenemos que estar, que es predicando el evangelio del reino. Amén. Muchas bendiciones a todos los que están ahorita en las redes sociales. José Rosario, Dios te bendiga. Varón Lester Rodríguez, pastor, Dios me lo bendiga. Muchas bendiciones, pastor Lester. Alexa Colindres, pastora, Dios me la bendiga. Muchas bendiciones para todos. Amén. No es nuestra responsabilidad predicar un evangelio de condenación. No es mi responsabilidad, hermanos. No es tu responsabilidad predicar un evangelio de condenación. No, predica que hay salvación, predica que todavía hay esperanza, predica que Cristo salva, que Cristo liberta, predica que Jesucristo es la salida, predica que en Cristo podemos encontrar la vida eterna, predica que si estás pecando, que si estás en pecado, que a los pies de Cristo podemos recibir la salvación eterna. Pero no es tu responsabilidad predicar o mandar al infierno. Alexa Rodríguez, bendiciones una vez más. Alexander Regalado, tía, Dios me la bendiga. Gracias por estar viéndonos en el video. Muchas bendiciones. Salúdeme a don José. Amén. Juan Calderón, bendiciones, brother. Deseo que un día puedas recibir la palabra. Amén.
y recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Jenny Miralda, mi prima, Dios me la bendiga. Muchas bendiciones a todos. Amén. Los amamos en Cristo Jesús. Mario López, bendiciones. Tony, Joshua, varón, Dios te bendiga. Y Ana Berganza, Dios me la bendiga. Hermana Ana, muchas bendiciones a todos. Y salúdeme ahí a la familia en Cristo Jesús. El Máximo Rodríguez, conectándose ahora mismo. Muchas bendiciones. Les dejo este video, hermanos, para que lo escuchemos. Amén. Quizás no te guste el video, pero escúchalo. No es tu responsabilidad predicar un evangelio de condenación. No es tu responsabilidad mandar a nadie al infierno. No es tu responsabilidad. Tú no tienes que andarlo gritando ni diciéndoselo a la gente. La gente, hermanos, rápido se van de la iglesia y dejan la relación con Dios. Y tú estás arruinando el plan de Dios para estas personas. Amén. Muchas bendiciones. Dios te bendiga. Patti, no la vi por ahí, pero hay un like por aquí. Muchas bendiciones, Patti. Gracias por estarnos escuchando y nos miramos muy pronto. Amén. Bendiciones. Bye, bye.